clase de hoy voy a desarrollar el derrocamiento de Perón y la educación argentina entre 1955 y 1976. Aquí lo que me interesa poder pensar con ustedes es este profundo periodo de inestabilidad política y también de transformación educativa, plano cultural, económico, por cierto, que marcó un antes y un después en el tejido social de nuestra historia argentina. Es decir, hay una secuencia cada vez más rápido, más veloz, acerca de las dictaduras militares, empresariales, burguesas, y por lo tanto en el ámbito educativo se va a naufragar en una especie de laboratorio con experimentaciones pedagógicas y la radicalización de la política. Bien, por lo tanto, lo que quiero decir, esto se llevó a cabo desde la izquierda, en el espectro político, hasta la derecha. Es decir, hay una latencia que la educación sea un campo de batalla, ¿no? Un campo cultural donde se van a disputar los sentidos por la democracia, la libertad y la emancipación social. Pero a una escala dominada en la historia argentina por la violencia política. Bien, esa me parece que es la diferencia notoria a tener presente de una batalla cultural que también es parte del siglo XXI, pero con otras condiciones sociohistóricas notoriamente diferentes. Está la denominada Revolución Libertadora, el golpe de Estado que derroca a Perón en 1955 y se autoproclamó de esa manera la idea de la libertad, ¿no? Como un antónimo, como una diferencia del peronismo. Es decir, a partir de este golpe de Estado se empieza a desarrollar y a crecer esta identidad antiperonista. Particularmente el general Eduardo Lonardi asumió inicialmente con este lema de ni vencedores ni vencidos, pero luego en 2 meses tiene que renunciar, evidenciando esta imposibilidad de relaciones de fuerzas políticas de una conciliación. Quien va a asumir es Pedro Aramburu, quien lo reemplaza, y va a profundizar esa llaga del antiperonismo. Va a proscribir al partido peronista. Proscribir, es decir, dejarlo del lado legal, que no haya una participación, bien, en el plano político. Y también se va a intervenir en el ámbito, en la actividad sindical, y el decreto, hay un decreto fortísimo, ley 4161. Ese decreto, 4161 de 1956 va a prohibir la fotografía y las esculturas de peronistas, hasta los símbolos, bien, la música, los discursos. Es decir, hay como una quitar de raíz toda la historia del peronismo. Es más, la marcha peronista queda silenciada por decreto. Pero así como en el siglo XX, en 1940, en esa década, que triunfa el peronismo en 1946, hay algo que es la conciencia social, lo que permanece, ¿no? Las raíces del peronismo, la independencia económica, la justicia social, la idea de una soberanía política, son estructuras latentes que van a sobrevivir. Es decir, que la irrupción del peronismo en las capas populares, en la clase obrera, obligaba a la clase alta, a la burguesía, a tomar posición de sentimientos que a veces eran inconciliables, pero nunca de indiferencia. Algo dejaba el peronismo. Y es esa otra identidad, ¿no? El antiperonismo. Por lo tanto, digo, esta ley, decreto 4161, para mí marca el inicio ya de la desperonización. Bien, hay que desperonizar a la sociedad, a la clase obrera. Claro, y esto también tiene sus fuertes implicancias en el campo educativo, particularmente con el desarrollismo y la teoría del capital humano.
entre el 45 y el 73 hay una bonanza capitalista. Bien, esta bonanza capitalista, ¿a qué me refiero? Que la economía mundial del capitalismo ingresa en una fase de crecimiento. Los capitales norteamericanos dinamizaron Europa occidental y las economías latinoamericanas, generando la idea de que las inversiones extranjeras eran necesarias para profundizar la industrialización. Bien. Por lo tanto, hay un problema, un gran problema con el mercado interno, el mercado nacional. Si la cuestión de las inversiones extranjeras se radicaliza, bien, si se importa más de lo que se exporta, por ejemplo, podría decirlo así rápidamente. Una segunda cuestión es el paradigma desarrollista. Las sociedades tradicionales debían seguir los pasos de las industrializadas para modernizarse. Este take-off, el despegue económico, se va a producir cuando el capital extranjero fuera disminuyendo y la economía nacional pudiera, en teoría, desarrollarse de manera autosustentable. ¿Qué tiene que ver todo esto con la educación? Ahí está la noción del factor productivo. Theodor Schulz va a plantear que el crecimiento económico no se explicaba solamente por el capital físico, sino que la educación era un factor de producción. Por lo tanto, ese denominado atraso en la economía mundial capitalista de los países de Latinoamérica debía combatirse con formación en los recursos humanos, no solo con capitales y tecnología. Aquí nuevamente tenemos esta articulación entre economía y educación, como hemos visto en clases anteriores. El desarrollismo va a producir un giro novedoso al promover estos vínculos entre la economía y la educación, haciendo énfasis en la generación de recursos humanos. La inversión en educación va a garantizar la rentabilidad. Bien, la formación del capital humano se convertía entonces en objetivo estratégico. Claro, esta mirada es netamente pensada desde el sistema capitalista, bien, dentro de estos círculos donde empezamos a ver la idea también de la educación, economía, añadiría como mercado, bien. El otro contexto, en una clave mucho más amplia, si como un lente de la cámara nos alejamos un poco, lo que podemos ver es otro panorama, y es la Alianza para el Progreso y el Control Ideológico. Me estoy refiriendo que a partir de la década del 50 tenemos como una virulencia mayor de la Guerra Fría en América Latina. Bien, recordemos que a partir de 1945 el mundo queda dividido ideológicamente en dos bloques: el occidental capitalista, bajo la hegemonía norteamericana, y la parte oriental, diría yo, así como rápidamente, geográficamente, aunque puedo estar errado, claro está, bajo el liderazgo de la Unión Soviética. Menciono esto occidental-oriente porque también hay que pensar que en Cuba se desarrolla también una revolución democratizante, nacionalista, que después también tiene un carácter socialista. Hay que ver cada caso en particular acerca de los intentos revolucionarios. América Latina va a tener como un fuerte encono de establecer la revolución socialista, desde Argentina hasta México. Por lo tanto, ahí tenemos una fuerte intervención de Estados Unidos en el patio trasero, es decir, en América Latina, para tratar de evitar estas revoluciones de izquierda. A partir de allí, los norteamericanos establecen también la idea de la buena vecindad, la Alianza para el Progreso, tratando justamente de institucionalizar algunas demandas de la sociedad a partir de que no se corran de la mirilla de la economía capitalista. Bien. El objetivo central, entonces, es lograr el desarrollo económico, cambiando el patrón de redistribución de la riqueza y profundizando la industrialización, pero
y ahí la coma, pero manteniendo el sistema político capitalista, liberal, representativo y democrático. Bien, en ese cuadrado no se podía salir hacia el círculo socialista, diría yo. Por lo tanto, hay varios programas asociados, desde el FMI, la CEPAL, que van a coordinar esfuerzos para frenar esta propagación de las ideas socialistas. Eso es una de las claves. Otra es la figura del experto y la despolitización del conocimiento. Adriana Puigros, en ese libro fortísimo, brillante, ¿Qué pasó en la educación argentina?, hace una reflexión acerca de que el proceso de modernización requería lo siguiente: la formación de cuadros intelectuales que fuesen orgánicos en la política con los cambios que se iban o se pedían como demanda, ¿no? Es decir, se promovía un nuevo perfil de intelectual con sentimientos políticos comprometidos, ¿bien? Es decir, que haga territorio, que conozca precisamente las calles, la realidad de su país. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que estos expertos, hay una idea que se empieza a establecer del especialista neutral, ¿bien? Que estuviesen legitimados por sus saberes y asumieran la planificación estatal. La figura del intelectual, por lo tanto, se neutralizaba con la imposición del especialista, que reivindicaba la noción de neutralidad política desde su saber científico y especificidad técnica. Por otra parte, tenemos una planificación como estrategia. El gobierno de Frondizi, de 1958 hasta el 62, estableció el CONADE. Bien, durante el gobierno de Ilía, del 63 al 66, se va a crear el sector de educación, dirigido por Norberto Fernández Lamarra, que va a impulsar proyectos de investigación educativa. Por otro lado, tenemos que esta figura del especialista era planteada de esta operación de la despolitización, es decir, tratar de eliminar las teorías en el campo del conocimiento científico. Y como bien sabemos, cuando se pierde la teoría, se pierde la riqueza de la explicación. Y si una teoría no tiene esa capacidad de explicación, pues no hay ciencia. Bien, sin teoría se caen los firmamentos de las ciencias humanas. Después, a partir del 1955, hay un decreto ley 6403, que es un campo de batalla también, porque establecía que las universidades particulares, o entre comillas libres, habilitasen el ejercicio profesional de sus egresados, atribución hasta entonces exclusiva del Estado. Cuando Frondizi impulsó en 1958 una ley autorizando a universidades privadas a expedir títulos habilitantes, se van a extender las movilizaciones. Hay una posición laica. La posición laica establecía que estudiantes universitarios y secundarios, docentes, agrupaciones democrático-liberales, nacional populares y de izquierda, consideraban al Estado como el único responsable de organizar, planificar y controlar la educación. Gritaban lo siguiente, ¿no? Los curas a los templos, la escuela con Sarmiento. Por otro lado, la posición libre era que la Iglesia y los sectores privatistas defendían la educación libre, concebida como educación en manos de particulares, y buscaban avanzar en el principio de la subsidiariedad, es decir, el Estado debía impartir enseñanza cuando los particulares no alcanzaran a cubrir las necesidades. Por lo tanto, la demanda, la manifestación a gritos era laica, perra rusa, laica go. Bien, haciendo alusión, claro, también a la competencia tecnológica, la carrera hacia el espacio, bien, hacia la luna. Finalmente se aprobó la ley Domingorena, así conocida, la 14.557, que autorizaba
a las universidades privadas a expedir títulos habilitantes bajo el control del Estado, sin financiamiento estatal. El triunfo del sector privado marca también un punto de inflexión. ¿Por qué? La derrota del laicismo genera un clima de desazón. La universidad pública sería el foco principal de renovación cultural hasta 1966, cuando la dictadura de Onganía la intervino tras la represión de la Noche de los Bastones Largos. Llegamos a los 60. Bien, los 60 es un cambio cultural, de político, de los hippies, de los movimientos Black Power. Bueno, hay una radicalización, ¿no? En todos los sentidos. El Mayo francés, las movilizaciones estudiantiles desde China hasta México, la música, ¿no? Los Beatles, las polleras cortas, ¿no? Las minifaldas. Toda hay una estética que apunta también a la juventud, ¿no? Como ese nuevo sector social totalmente radicalizado, asociado a la rebeldía. Es un clima de época. Y esto va a repercutir en el ámbito educativo, en el secundario, en la universidad. Como bien decía, desde el hipismo, el feminismo, las nociones del amor libre, el anarquismo, la música progresiva, el rock, las guerras de liberación que se dan en América Latina, en África, en Asia, los procesos de descolonización. En 1969 tenemos el Cordobazo, que también va a marcar un hito, ¿bien? Es decir, la conjunción entre obreros y estudiantes que se van a alzar contra la dictadura de Onganía, y esas movilizaciones que inician en el Cordobazo se van a extender como una sonada por todo el país, ¿no? El Cordobazo, el Mendozazo, y así tenemos un montón de azos que van a marcar el ocaso de esta llamada Revolución Argentina, e iniciando un proceso de agudización de demandas sociales, de protestas y también de la lucha armada. Esto es interesante porque también se establece el movimiento de la teología de liberación, ¿no? Los sacerdotes tercermundistas, que tiene un fuerte lugar, que es en Colombia, el documento de Medellín de 1968, que dice: el episcopado latinoamericano no puede permanecer indiferente ante tremendas injusticias sociales. Un sordo clamor brota de millones de hombres y mujeres, añado yo, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Tal es el reclamo que hace la Iglesia Católica, desde el posicionamiento de una doctrina social, ¿no? Que también curas que salen a la calle y que se vinculan con la izquierda, bien, con el marxismo, con otro tipo de filosofía humanitaria. Y después también tenemos la CETERA y la identidad docente como trabajadores. La CETERA me refiero a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, donde a partir del 55 y el 73 lo que vamos a tener es una disputa entre concepciones profesionalistas y gremiales. En agosto de 1973 tenemos el Congreso de Huerta Grande, que se realiza en Córdoba. Allí la militancia gremial docente sintonizó con organizaciones antiburocráticas y combativas en este contexto post-cordobazo. En ese mismo año, en septiembre de 1973, hay un Congreso Unificador en Buenos Aires y la CETERA se constituye formalmente, nucleando a más de 100 organizaciones en todo el país. Hay una declaración de principios bajo la Confederación de Trabajadores que es la siguiente: la educación es un derecho de todo el pueblo y un deber indelegable del Estado. Debe ser común, única, gratuita, obligatoria, no dogmática, científica, coeducativa y asistencial,
para alcanzar una real igualdad de oportunidades, eliminando las trabas sociales, económicas y culturales. Es decir, también la Confederación de Trabajadores es hija de una época, ¿no? De la década del 60 y el 70, de la radicalización. Disculpen, ando medio resfriado. Ahí entonces tenemos, también no es, hay como la educación no es ciega, sorda, muda ante los reclamos de la sociedad, ante los climas de época revolucionarios, socialistas, de transformaciones de los años 60. Entonces las demandas traspasan las aulas y piden, ¿no?, una movilización, tanto de docentes, de estudiantes. Hay un compromiso. Bien, es la época de Paulo Freire, que tanto nos marca aquí en Río Grande y Tierra del Fuego. Bien, y ya saben por qué lo digo. La idea freiriana del saber con la acción, de la praxis, ¿no? Un saber hacer. 1976 es el cierre, ¿no?, de un ciclo histórico. ¿Por qué digo esto? La muerte de Perón en 1974 y la asunción de María Estela Martínez van a acelerar un proceso de derechización. Oscar Ivanesevich, nuevo ministro de Educación, sostuvo que la escuela argentina está enferma, gravemente enferma, y propaga su mal. Claro está, era la idea de los, entre comillas, los vicios de la democracia, va a decir la derecha y los militares, para justificar el golpe de Estado militar, terrorismo de Estado, golpe militar, burgués, eclesiástico, ¿no? Que van a decir también que dentro de las escuelas hay una infiltración roja, asociando lo rojo a lo socialista, lo marxista. Por lo tanto, la llamada misión Ivanesevich era una operación represiva, antesala de la ferocidad, la violencia política que iniciaría oficialmente, ¿no?, el comunicado el 24 de marzo de 1976. Por lo tanto, me refiero a que 1976 fue el cierre de un ciclo que va a dar lugar a la experiencia de un trauma social, cultural, que aún gravita como una larga herencia, ¿bien? En todos sus planos, en todas sus dimensiones. Hay una fractura, hay un quiebre, una ruptura del tejido social. Entonces, entre 1955 y 1976, la educación argentina fue un territorio de experimentaciones, de ensayos, de cruces y tendencias opuestas, pero también de articulación y creación de nuevos imaginarios pedagógicos. Estamos ante un periodo que nos obliga a pensar históricamente las relaciones entre sociedad, política y educación. Nos vemos en la próxima clase.